En el Evangelio según Lucas, en el capítulo 15, hermanos, tenemos tres hermosas parábolas del Señor Jesús. En ella encontramos del verso 1 al verso 7 la parábola de la oveja perdida, de la que hablábamos hace un momento. También del verso 8 al verso 10 encontramos la parábola de la moneda perdida. Finalmente, en el capítulo 15, verso 11 hasta el 32, tenemos una de las más maravillosas parábolas, hermanos, que encontramos en la Escritura, la que es denominada como la parábola del Hijo Pródigo. Pero quiero que ponga atención primero a qué dio origen a estas tres parábolas que enseñó nuestro Señor Jesucristo. En el verso 1 y en el verso 2 de Lucas 15, dice que se acercaban a Jesús todos los publicanos y los pecadores para oírle. Gente, hermanos, que era despreciada por los judíos, gente que no era considerada digna de Dios, gente que según el pensamiento judaico eran las personas que más alejadas estaban de Dios, personas que quizás nunca la misericordia de Dios pudiera ser para ellos, personas que eran considerados el desprecio de la sociedad. Los publicanos, hermanos, se refería especialmente a aquellos hombres de los judíos que estaban de acuerdo con el gobierno romano, que trabajaban con el gobierno romano, especialmente en el asunto de cobrarle impuestos al pueblo. Así que, puesto que estos cobraban impuestos al pueblo, la gente los despreciaba tremendamente, considerándolos lo peor de la sociedad judía. Pero también dice que estaban aquí los pecadores. Y los pecadores, hermanos, se refiere generalmente a personas que no eran de origen judío, pero que comulgaban con el judaísmo. Personas, hermanos, que estaban ahí entre ellos y que por no ser judíos, hermanos, eran llamados pecadores. Así que estos eran los que estaban ahí para escuchar al maestro. Luego dice en el verso 2 que los fariseos y los escribas murmuraban diciendo. Estos fariseos y escribas, hermanos, eran la cúpula, por decirlo de alguna manera, de la religiosidad judía. Eran, hermanos, los grupos a los que pertenecían los más sabios de Israel, las personas más preparadas de Israel, los que en apariencia estaban más cerca de Dios, puesto que vivían más apegados a la Escritura. Ahora, ¿qué es lo que murmuraban estos hombres? Esos decían acerca de Jesús: a los pecadores recibe. A los pecadores recibe. Es decir, ellos estaban diciendo: ¿cómo puede este hombre, si dice que es el Hijo de Dios, tener comunión con estos que no conocen a Dios? Esos eran a los que ellos denominaban pecadores. Pero no solamente dijeron eso, sino que también con ellos come. Si hay algo que ellos no querían hacer con nadie que no fuera judío, hermanos, era comer. Porque los gentiles no tenían precaución acerca de qué alimentos comer y qué alimentos no comer. Eran personas que comían alimentos que para los judíos, de acuerdo a las enseñanzas de la ley de Moisés, estaban prohibidos. Así que estos hombres decían: ¿cómo es posible que este hombre nazareno, Jesús, diga que es Dios? O diga que es el Hijo de Dios, o diga que es el Mesías, cuando realmente está teniendo comunión con todos estos que son el desprecio de la sociedad. Personas que no merecen realmente tener relación con Dios. Personas que por su manera de vivir no pueden tener comunión con Dios. Y es entonces, hermanos, que dice en el verso 3 que Jesús les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre hay que teniendo 100 ovejas, si una de ellas se pierde, no deja las 99 y va por aquella que se perdió? Luego en el verso 8 dice: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas y si pierde un dracma, no enciende la lámpara, barre la casa y busca con diligencia hasta encontrar? Deja las 99 el que perdió la oveja. Busca con diligencia hasta encontrarla, a la que perdió la moneda. Son dos frases que lo que indican, hermanos, es el gran interés que Dios tiene por los pecadores. Eso es lo que realmente enseña eso, hermanos. Pero la más maravillosa de todas las enseñanzas que Jesús dio aquí es la del Hijo Pródigo. La del Hijo Pródigo. Porque en ella, hermanos, el Señor enseñó profundamente acerca de cuál es el amor de Dios. ¿Hasta dónde está el amor de Dios? ¿Cuál es la actitud de Dios frente a aquellos que son pecadores?
Y hermanos, por eso en esta mañana vamos a considerar algunas enseñanzas sobre la parábola del hijo pródigo. Especialmente para que usted que está lejos de Dios, que se ha alejado de la comunión con Dios, y especialmente para usted que no es un hijo de Dios, pueda contemplar lo maravilloso del amor de Dios y pueda contemplar especialmente el profundo deseo que Dios tiene de que usted venga a Él y que usted arregle sus cuentas con Él, porque Él, como un Padre amoroso, está listo para recibirle, queriendo que usted realmente venga y encuentre en Él el alivio que usted realmente necesita para sus problemas. Mire cómo contó Jesús esta parábola, hermanos, y vamos a irla considerando detenidamente. Dice en el versículo 11, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió sus bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. La primera gran enseñanza, hermanos, de la parábola del hijo pródigo es que en ocasiones las personas tomamos malas decisiones en la vida. Y esas malas decisiones que tomamos tienen, hermanos, o nos llevan a separarnos de Dios. Mire cuál fue la mala decisión que tomó este hombre. En primer lugar, la parábola dice que este hombre tenía 2 hijos. Y uno de esos hijos, el menor, le dice a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Este hombre, hermanos, estaba reclamándole a su padre su herencia. En otras palabras, este hombre estaba diciendo, realmente, bueno, si al final de cuentas, cuando te mueras, padre, me vas a dar todo lo que es mío, pues dámelo de una vez. Porque ahora que estoy joven es cuando necesito disfrutar, o es cuando puedo disfrutar de todo eso que es mío. Así que dámelo ahora para que yo lo disfrute. Es en otras palabras lo que realmente está diciendo aquí. Así que este hombre le da los bienes a su hijo. ¿Qué padre no desea darle lo mejor a su hijo? ¿Qué padre no desea tener contento a su hijo? ¿Qué padre no se va a preocupar por compartir con su hijo todo lo que tiene? Nada más alguien que no tiene interés en sus hijos, no le interesará realmente compartir lo que tiene con ellos. Este hombre así que repartió la parte de los bienes que le correspondía a este hombre, a este muchacho. Por el hecho que dice que es el menor, parece que nos está hablando de una persona joven. Y muchas veces, hermanos, esto sucede en nuestra juventud. En nuestra juventud no pensamos, hermanos, en que las cosas pueden ir mal por las decisiones que tomamos, sino simplemente, hermanos, nos aventamos a tomar decisiones y a veces esas decisiones están equivocadas. Pero no solamente los jóvenes, sino las personas en general en este mundo, hermanos, batallamos para tomar decisiones adecuadas. Por eso el profeta Jeremías en el Antiguo Testamento dijo que no es del hombre el ordenar sus caminos. El hombre no puede tomar correctas decisiones, necesita la ayuda de Dios para decidir lo que es correcto. ¿Cuál fue la mala decisión que tomó este hombre? En primer lugar, hermanos, pedirle a su padre que le diera los bienes que le correspondían. Pero no solamente tomó esa mala decisión, sino dice que en el verso 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor, ¿qué hizo? Se fue lejos a una provincia apartada. Este hombre pensó, hermano, este muchacho pensó que la mejor decisión que podía tomar era apartarse de su familia, apartarse de toda restricción que pudiera haber en el seno de la familia, apartarse de todo consejo que su padre le pudiera dar. Tal vez, hermanos, en ese estado de juventud en el que estaba, pensaba como muchos jóvenes pensamos cuando fuimos jóvenes. Pensaba que, bueno, ya tenía la suficiente edad como para tomar sus propias decisiones, como que ya conocía lo suficiente de la vida como para valerse por sí mismo. Tal vez pensaba que ya las opiniones de su padre estaban obsoletas, que su padre estaba fuera de moda, que ahora él tenía que seguir las costumbres de las personas jóvenes, porque eso era lo más adecuado ante los ojos de él. Así que entonces se aparta de su padre.
¿Cuántas veces, hermanos, nosotros hemos tomado como cristianos malas decisiones, apartándonos de Dios, pensando que nuestros propios pensamientos o nuestras propias ideas son mejores que las de Dios? Muchos jóvenes, hermanos, se han apartado del camino de Dios porque han descubierto, aparentemente, hermanos, en las enseñanzas humanas, que estar lejos de Dios es lo mejor que puede pasarles en la vida. También muchos padres se han ido de sus familias porque piensan que estar lejos de los consejos de mamá y los consejos de papá, eso es lo mejor que les puede pasar. Yo prefiero estar mejor al lado de mis amigos, porque esos sí piensan como yo pienso, porque esos sí hacen lo que yo quiero hacer, porque ellos no me van a decir que no a lo que yo haga o a lo que yo piense. Pensamos que es mejor estar lejos de la familia. Luego dice, hermanos, que además de eso, no solamente, hermanos, tomó la decisión o la mala decisión de alejarse de su familia, sino que dice que a donde se fue, desperdició sus bienes. Desperdició sus bienes. ¿Cuánto hayan sido los bienes que el Padre le dio? No lo sabemos. Pero debió haber sido alguna pequeña fortuna que le sirvió para vivir holgadamente algunos días, tal vez algunos meses, probablemente algunos años. Cuando, hermanos, las cosas van bien en la vida, no nos importa lo que pase alrededor. Muchos jóvenes se alejan de Dios y viven holgadamente, sin restricción alguna, y tal parece que todo es color de rosa. O se alejan de sus padres y viven también sin los consejos de ellos y piensan que todo está mejor en el mundo porque no hay quien ponga restricciones. Así que entonces, hermanos, desperdician todo lo bueno que pudieron haber tenido en Dios, espiritualmente hablando, o todo lo bueno que pudieron haber tenido en sus padres. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, cuando llegamos a cierta edad, nos damos cuenta de los consejos que nos daban nuestros padres y decimos, ah, papá, cuánta razón tenías? Ah, mamá, cuánta razón tenías? Nos damos cuenta, hermanos, de que no era realmente lo correcto el despreciar los consejos de los padres. O cuántas personas que están en Cristo y se alejan de la voluntad de Dios, de hacer la voluntad de Dios, terminan descubriendo, hermanos, que no hubo nada bueno en haberse alejado de Dios. Bueno, este hombre tomó la mala decisión de desperdiciar sus bienes. Cuando el cristiano se da cuenta de que ha vivido mal, se pone a pensar y medita cuántas cosas buenas tenía en Cristo, cuántas cosas buenas tenía en Dios, y ahora no tengo nada. ¿A dónde me llevó la mala decisión que tomé? Así que entonces el hombre desperdició sus bienes y dice que vivió perdidamente. Esto habla de una conducta inapropiada, una conducta no conforme, hermanos, a la voluntad de Dios. Así que entonces la primera enseñanza que tenemos aquí es acerca de tomar malas decisiones. A veces las personas tomamos malas decisiones, a veces en la juventud, a veces cuando somos adultos y a veces hasta cuando somos viejitos tomamos malas decisiones. Ahora, la otra gran enseñanza que tenemos aquí es las consecuencias de las malas decisiones. Mire lo que dice en el verso 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia. ¿Y qué pasó? Comenzó a faltarle. Jóvenes que toman malas decisiones, que desprecian los consejos de sus papás, que desprecian los consejos de su mamá. Aparentemente todo está color de rosa, como decíamos ahorita, pero va a llegar el momento en que va a comenzar a faltarte. Va a llegar el momento en que te vas a dar cuenta que la decisión que tomaste de despreciar los consejos de tu familia, hermanos, no fue la mejor decisión, porque empezará a faltarte. Empezarán a faltarte los consejos de mamá, empezarán a faltarte los consejos de papá, empezará a faltarte el amor y la armonía de la familia, empezará a faltarte el calor que hay, hermanos, en una familia armoniosa, unida, que busca agradar a Dios. Y espiritualmente hablando, hermano, si nos alejamos de Dios porque tomamos la mala decisión de no querer estar restringidos por Dios y su palabra, llegará el momento en que comenzará a faltarte. Llegará el momento cuando estés enredado en medio de problemas familiares y entonces vas a andar buscando a Dios.
Y el asunto es si Dios realmente estará ahí, o si tendrás la oportunidad realmente de buscar a Dios. O empezará a faltarte cuando las enfermedades lleguen a tu cuerpo, y entonces digas, Dios mío, ¿dónde estás? Y cómo malgastaste tu vida tomando malas decisiones. Así que entonces, hermanos, las consecuencias de las malas decisiones, tarde o temprano cobrarán. Las malas decisiones que tomamos en la vida tendrán sus consecuencias, y en algún momento esa factura nos llegará a la puerta de nuestra casa para ser cobrada. Así que entonces este hombre le empezó a faltar. Luego dice en el verso 15, y fue y se arrimó a uno de los criados de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. De repente le empezó a faltar este hombre, y el único lugar donde pudo encontrar al menos algo para sobrevivir fue entre los cerdos. ¿Se imagina qué tremendo es esto? Especialmente para un judío vivir entre los cerdos, cuando los cerdos eran animales impuros de acuerdo a la ley mosaica. Pues hasta allá, hermanos, llegaron las consecuencias de las malas decisiones, hasta verse enredado en cosas que a Dios no le agradan de ninguna manera. ¿Cuántas veces, hermanos, cuando tomamos malas decisiones, terminamos descubriendo que estamos en medio del pecado, que estamos en medio de cosas terribles, que estamos en medio de cosas que realmente a Dios no le agradan y que nunca pensamos que pudiéramos estar ahí, pero llegamos hasta allí, consecuencia de las malas decisiones que tomamos? El joven que empieza experimentando con un poco de droga, termina viviendo entre drogadictos, y viviendo como un drogadicto, y haciendo lo que hace un drogadicto. El joven que empieza a experimentar con una copa de vino o con una cerveza, termina conviviendo con los alcohólicos, y termina desarrollando su vida como una persona alcohólica. Esas son las consecuencias. Hasta esto llegó este joven que estaba también en la casa de su padre, donde tenía todo, pero por tomar malas decisiones comenzó a faltarle. Y no solo comenzó a faltarle, sino que empezó a enredarse hasta ir a mezclarse entre los cerdos. Luego dice en el verso 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Pero nota esta palabra, pero nadie le daba. Si tú estás lejos de Dios y comienza a faltarte, y empiezas a buscar aquí, allá y más allá, te vas a dar cuenta que nadie te va a dar lo que necesitas. Que nadie estará ahí para realmente darte la mano. Aquellos que realmente te decían, no, hombre, tú eres lo máximo. Aquellos que realmente te decían, no, hombre, tú no le hagas caso a tus papás. Aquellos que te dicen, hombre, ¿para qué vas a la iglesia? Si ahí realmente es personas que no tienen que hacer, o es un lugar para viejitos como el hermano Jesús. No, ellos entonces querrás que te den la mano cuando estás en medio de los problemas, y no van a estar ahí. Aquel que te invitó por primera vez una cerveza y te dijo, no va a pasar nada si te tomas una cerveza, a ver si va a estar ahí contigo cuando seas un alcohólico. A ver si va a estar ahí contigo para ayudarte a pagar la clínica donde te vas a ir a rehabilitar. A ver si va a estar ahí contigo aquel que quería empujarte a que hicieras cosas malas y que tú accediste porque pensaste que era lo más adecuado. Bueno, esas son las consecuencias, hermano. Las consecuencias de tomar malas decisiones. Ahora mira otra enseñanza. Así que en el verso 17 dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Bueno, la tercera gran enseñanza de esta parábola es, ¿qué es lo que tenemos que hacer si tomamos malas decisiones y empezamos a pagar las consecuencias de esas malas decisiones? ¿Qué tengo que hacer entonces? Bueno, haga usted, mi hermano, haga usted, mi hermano amigo, lo que hizo este hijo pródigo. ¿Qué es lo que hizo? Volvió en sí. Volvió en sí hermanos, eso significa darse cuenta de la situación en la que estaba y de las posibilidades que tenía para salir de esa situación. Mire usted, muchas personas están enredadas en problemas tremendos, pero nunca pueden salir de ahí, primero, porque nunca reconocen que están en problemas. Lo primero es volver en sí y reconocer que estamos en pecado. Y la segunda, hermanos, es hacer lo que hizo este hijo,
no solamente es reconocer el problema, sino también hacer lo correcto. En el verso 20, después de que en el verso 19 dijo que iba a ir a su padre, en el verso 17, en el verso 20 dice, y levantándose, vino a su padre. Esta es la segunda cosa. No solamente reconocer que estamos en pecado, sino tomar la decisión correcta para salir del pecado. Muchas personas han reconocido que están en pecado. Han reconocido que así como están ahora, si mueren irán al infierno. Han reconocido que necesitan a Cristo en sus vidas. Han reconocido que necesitan el perdón de sus pecados, pero se han quedado hasta ahí nada más. Nunca se han levantado como este hijo pródigo e ir a su padre. Nunca han tomado la decisión de levantarse de una vez por todas, despojarse de todo aquello que les detenga y venir confiadamente a la casa del Padre para pedir perdón y para continuar de ahí en adelante una vida de comunión con el Padre. Así que entonces en el verso 17 nos dice qué hacer. Y lo primero que hay que hacer es reconocer que estamos en pecado. Este hombre reconoció su situación cuando dijo y pensó en su mente, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Imagínate qué terrible situación de este muchacho, que se acordaba cómo los jornaleros eran tan bien tratados en su casa, teniendo al menos pan para comer y agua para beber, y él sin embargo ni siquiera podía alimentarse con las algarrobas, con la hierba que los marranos se comían o que los cerdos se comían, perdón por la expresión. Ni siquiera podía eso. Cuando las personas caemos en pecado, hermano, y nos alejamos de Dios, y luego, hermanos, nos damos cuenta lo que hemos despreciado, debemos darnos cuenta, hermanos, toda la bendición que teníamos en Dios y que la hemos perdido por causa de nuestra mala decisión. Este hombre recordó toda la bendición que tenía en la casa de su padre. Así que, ¿qué pensó en el verso 18? Me levantaré e iré a mi padre. Él sabía cuál era la solución. La solución era salirse de donde estaba e ir a la casa de su padre. Pero no solamente pensó, hermanos, en hacer esto, sino que pensó también en cuál sería la actitud correcta que él debería llevar para ser bien recibido por su padre. ¿Cuál era la actitud correcta que él debería de llevar? Dice en el verso 18, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Note cómo no estuvo en su pensamiento la idea de justificarse ante su padre y decirle, bueno, padre, entiéndeme, soy joven, entiéndeme que yo quería vivir la vida, entiéndeme que yo quería experimentar por mí mismo. No, el joven realmente reconoció que la decisión que había tomado estaba equivocada, que su padre tenía razón, que realmente él necesitaba reconocer que estaba en pecado. Y le dice, Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Luego, en el verso 19 además dijo, ya no soy digno de ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Qué era lo que él deseaba? Hazme al menos como uno de tus jornaleros. Una actitud de humildad, no de arrogancia. Una actitud, hermanos, de reconocimiento del pecado, no de justificación del pecado. Hermano y amigo, esta es la actitud con la que nosotros debemos de volver al Señor. Si usted está en pecado, mi hermano, hablo a mis hermanos, no venga al Señor justificándose de su pecado, poniendo pretextos para haber pecado, culpando a otro de su pecado, diciendo que otro tuvo la culpa de que usted haya hecho esto, o que el hermano Pío o el hermano Jesús tuvieron la culpa de eso. No venga así, porque la actitud correcta es venir reconociendo que usted se ha alejado de Dios, independientemente de que el hermano Jesús o el hermano Pío hayan tenido la culpa, o que cualquier otro haya sido culpable. Usted es culpable por haberse alejado de Dios. Y mi estimado amigo, si usted quiere arreglar sus cuentas con Dios, es la misma actitud que debe tener. Debe venir al Señor realmente reconociendo que ha pecado, reconociendo que no es digno de Él, reconociendo que solamente desea que Dios lo haga como uno de sus siervos. Así que entonces,
¿Qué hizo en el verso 20? Levantándose vino a su padre. Y ahora veamos la cuarta lección. La cuarta lección aquí es cómo Dios recibe al pecador. Cómo Dios recibe al pecador. Dice, y cuando aún estaba lejos. ¿Puede un padre reconocer a su hijo por su forma de caminar? Sí. ¿Puede un padre reconocer a su hijo cuando está todavía bien lejos y dice, ese es mi hijo? Sí. Cuando aún estaba lejos, el padre lo reconoció y dijo, este es mi hijo. Este es mi hijo. ¿Sí? Esto habla, hermano, de cómo Dios nos conoce a cada uno de nosotros y sabe nuestros defectos y sabe nuestros errores y sabe cada cosa equivocada que hemos hecho en la vida. Pero cuando Él nos ve que venimos a Él inmediatamente nos reconoce y va a decir, este es fulano, este es fulano. Lo va a reconocer aún de lejos. Luego dice, y lo vio su padre, lo vio su padre. Esto habla, hermano, de que inmediatamente el padre puso la vista en él. Y lo vio, hermanos, como alguien que venía con el propósito de arreglar las cuentas con él. Yo le quiero decir a usted, mi estimado oyente, que ha estudiado la palabra por algún tiempo, que sabe que necesita arreglar sus cuentas con Dios. Dios ahora lo está viendo. Dios ahora lo está reconociendo. Desde lejos Dios lo está viendo. Y Él está esperando que usted, en ese intento que tiene en su corazón de venir a Dios, ahora venga a Dios. Ahora venga a Él. Porque Él quiere hacer con usted lo mismo que este padre hizo con su hijo. Cuando lo vio, dice que entonces fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. Misericordia significa dolor de corazón. Miseria y cardía son las palabras de las que proviene misericordia. Y eso lo que significa, hermano, es que a Dios se le mueve su corazón cuando ve a alguien que tiene ese deseo de venir a arreglar la situación, de venir, hermano, porque ha fallado delante de Él. Dios fue movido a misericordia. ¿Qué podía haber hecho este hombre, hermano, al ver a su hijo que había malgastado su dinero, al hijo que lo había despreciado, al hijo que lo había dejado solo? ¿Qué podría hacer aquel padre? ¿Tomar un látigo y castigarlo? ¿Decirle o voltearle la cara? David lo hizo con Absalón. David no vio a Absalón por mucho tiempo, por 3 años casi, cuando Absalón fue desterrado por haber matado a su hermano Amnón. Pero Dios no es David, hermano. Dios fue movido a misericordia. Dios es movido a misericordia cuando sus hijos buscan acercarse a Él. Mire lo que pasó. Fue movido a misericordia y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Fíjate en esto. Este que hace esto de correr y echarse en el cuello y besar, esto lo hace el padre con el hijo. ¿Qué esperaríamos nosotros? Que el hijo hiciera esto y viniera ante su padre y el padre mustio esperando ahí a ver en qué momento demuestra que está arrepentido. Pero Dios conoce todo. Y Él sabe que si tú en tu corazón ahora estás arrepentido, Él anhela que tú vengas a Él. Porque Él, mi hermano, mi estimado amigo, Él anhela correr hacia ti, echarse sobre tu cuello, abrazarte tiernamente y darte un beso de bienvenida. Ahora, mira lo que hizo el hijo, verso 21. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hermano, cuando nos alejamos de Dios, pecamos contra el cielo, pecamos contra Dios mismo, pecamos contra Dios mismo. Así que dijo: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero miren el 22. Pero el padre le dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Mi estimado hermano en Cristo que te has alejado del Señor, eso es lo que Dios quería hacer contigo hoy. Fíjate cómo dice: sacadle el mejor vestido. El hombre, cuando regresó a su padre,
¿Pueden imaginar los harapos que tenía en su cuerpo, en sus vestidos, después de que había malgastado todo y no tenía ni siquiera para comer? Cuando el Padre lo vio así, con esas vestiduras, lo vistió. Espiritualmente hablando, hermanos, cuando no tenemos a Cristo en nuestra vida, o cuando nos hemos alejado de Dios, estamos vistiendo harapos espirituales. Estamos vistiendo las vestiduras de un pordiosero, de alguien que anda en la calle a medio vestir, hermano. Así es. Aunque huelas a perfume del más caro, y aunque uses la ropa más cara, aunque no uses ropa del mercadito como yo, sin embargo, sigues vistiendo como un pordiosero. Pero cuando vienes al Padre, el Padre tiene listas vestiduras blancas para vestirte, para que tu desnudez sea cubierta, le dijo a la iglesia de la Odisea el Señor. Y vestirle, y ponerle un anillo en su mano. Ese anillo, hermanos, es señal de realeza, es señal de reconocimiento, es señal, hermano, de que ese hijo era bien recibido para ser parte de esa familia. Acuérdate de Juan capítulo 1 verso 11, cuando dice que el Señor a lo suyo vino y los suyos no recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios quiere recibirte esta tarde para que seas un hijo de Dios. Y quiere ponerte ese anillo en tu mano que te haga distinguir como miembro de su familia, como miembro del cuerpo de Cristo, y calzado en sus pies. Luego en el 23 dice, y dijo, traigan el becerro gordo, y mátenlo, y comamos, y hagamos fiesta. Dios desea hacer fiesta este mediodía. Desea hacer fiesta si hay alguien que realmente quiera venir a los pies de Cristo en esta tarde. Si hay algún hermano que se ha alejado de Dios y quiere regresar al camino correcto, venga ahora, porque el Señor quiere hacer fiesta por usted, porque así hay fiesta en los cielos, porque así hay regocijo en los cielos cuando un pecador se arrepiente, cuando alguien viene como este hijo pródigo reconociendo su pecado. Pero la parte más importante, hermanos, está en el verso 24, y con esto quiero terminar. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Mientras estés lejos de Dios, estás muerto delante de Dios, no físicamente sino espiritualmente, simple y sencillamente porque la paga del pecado es la muerte. La palabra muerte significa separación. Lo que enseña es que cuando estamos lejos de Dios, estamos separados de Dios por causa del pecado. El pecado es como un profundo abismo que evita que nosotros podamos tener relación con Dios. Pero la Biblia dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Romanos 6:23. Si bien el pecado nos separa de Dios, hermano, Cristo es ese puente que podemos tender entre Dios y nosotros. Es el puente que puede cubrir la distancia entre ese abismo y poder venir a tener relación nuevamente con el Padre. Por eso el Padre amoroso, cuando ve a su hijo regresar arrepentido, dice, mi hijo muerto era, pero ahora vive. Dios desea expresar de ti estas palabras en esta tarde. Eras muerto, pero ahora vives. Y luego dice, y ha revivido. Si había perdido, y es hallado. Dios quiere hallarte en esta tarde. Mientras nos ponemos de pie y cantamos el himno de invitación, escucha el llamado de Dios que te dice que quiere que tú vengas a Él, que te arrepientas de tus pecados, que confieses a Jesús como el Hijo de Dios y que seas bautizado para el perdón de tus pecados en esta tarde. Porque así y solamente así es entonces que el Padre correrá a ti, se echará sobre tu cuello, te abrazará, te besará, te vestirá y calzará tus pies. Dios les bendiga, hermano. Vamos a cantar el himno número 142. Cantemos. Oigo la voz del buen Padre.